Lo enterraron suavemente, un niño, de solo 6 años, en la arcilla suave del delta del Mekong. Angkor Borei, Camboya. Primero al siglo III CE. Sin tumba. Sin oro. Solo fragmentos de cerámica, piedras de río y tiempo. A los ojos, era ordinario, uno de los miles enterrados antes del surgimiento de Angkor. Pero para la ciencia, se convertiría en un punto de fractura en la historia. Porque cuando los investigadores secuenciaron su genoma, ABM40, lo llamaron, los resultados volvieron imposibles. Casi la mitad de su ADN no era Khmer. No fue en absoluto asiático oriental. Según las poblaciones del sur de la India. Irula. Bellalar. Mala. Líneas de sangre dravidiana. En suelo camboyano. En un niño enterrado hace casi 2.000 años. Ese número, 42 a 49% de ascendencia del sur de la India, antes de cada expectativa. La mayoría de los camboyanos modernos llevan solo del 9 al 15%. No fue un rastro. Fue herencia. Este niño no solo fue tocado por la India. Él nació de eso. Lo que significa todo lo que pensamos que sabíamos sobre la historia de los primeros Khmer, estar mal. Porque durante décadas, los historiadores llamaron a la India una ola cultural. Arte. Idioma. Gallinero. Templos como Angkor Wat. Inscripciones en sánscrito. Iconografía hindú y budista. Pero este niño, este hijo, dice lo contrario. Su ADN cuenta una historia de líneas de sangre, no solo de creencias. De migración. Matrimonios mixtos. Familias enteras se formaron mucho antes de que cualquier templo se levantara del piso de la jungla. Y se pone más extraño. Porque fue enterrado en los albores de Funan, el primer reino Khmer que conocemos. ¿Este niño fue parte de ese origen? ¿Una línea de sangre real? ¿Una familia migrante? ¿O algo aún más profundo? Un niño. Un genoma. Y de repente, la narrativa se rompe. Porque si la sangre india fluía en las venas Khmer mucho antes del imperio Angkor. Entonces, ¿quiénes eran estas personas? ¿Por qué se desvaneció su firma genética tan rápido? ¿Y qué significa esto para las raíces de la identidad camboyana? Los huesos del niño están en silencio ahora. Pero el ADN está gritando. Y la siguiente pista se encuentra en un reino perdido para la memoria, Funan. Pero, ¿qué tipo de reino no deja capital, ni nombres reales, ni monumentos lo suficientemente altos como para desafiar la jungla? Solo un susurro en los registros chinos. Y los huesos de un niño con ADN del sur de la India. Funan, la primera sociedad a nivel estatal en lo que ahora llamamos Camboya. Se levantó del delta del Mekong ya en el siglo I después de Cristo. Y, sin embargo, para un lugar tan crucial, apenas deja una huella. El emisario chino Kang Tai visitó en el siglo III y escribió sobre un reino avanzado. Con canales como venas, ciudades de ladrillo como pulmones. Y guiones indios grabados en hojas de palma. Pero nunca nombró a un rey. Nunca describí un palacio. Solo, presencia. Luego vino el giro. En 2022, un artículo publicado en Scientific Reports de Chiang Mai et al. Cambió todo. Dentro de una tumba en Bat Kom Nou, en el corazón de Angkor Borei, sacaron el ADN de un niño de 1.900 años. Ese es el mismo chico que conocimos. Y ese genoma lo confirmó, la ascendencia india estaba aquí. Temprano. Profundo. Íntimo. No del siglo IX. No Angkor. Pero el siglo II al III al siglo II. La misma base de Funan. Y esto es lo que se perdió la arqueología. Los sitios de entierro como Bat Kom Nou y el cercano Okeo contienen cuentas de carbón de estilo indio. Junto a las macetas de arroz del sudeste asiático.
Glass de alta alúmina del sur de Asia, mezclado con herramientas nativas. No era comercio. Era fusión. Una madre de Mekong. Un padre de Tamilakam. Un niño nacido de ambos, enterrado en silencio en el suelo de un reino que no tenía un guión propio, solo el legado de la sangre. Y ahora, el mapa cambia. Porque si Funan estaba tan entrelazado con el sur de la India, ¿cuántos otros había? ¿Cuántos niños llevaron esta historia antes de que la jungla se tragara sus nombres? Pero la parte más extraña no es lo que se encontró. Es lo que falta. Esa poderosa ascendencia del sur de la India, del 42 al 49% en ese niño, es apenas un 9% en el Jemer moderno. Entonces el verdadero misterio comienza aquí. ¿Cómo desapareció esta antigua ascendencia india de los camboyanos modernos? Para resolver este misterio, los científicos tuvieron que profundizar aún más en las mitocondrias de los Jemer. Porque los números no coincidan. En el niño de Angkor Borei, a una M40, fechada de 78 a 234 CE, el ADN de la India del Sur representaba hasta el 49% de su genoma. ¿Pero los camboyanos modernos? Solo del 9 al 15%, en promedio. Un colapso genético a lo largo del tiempo. Y esto no es una suposición. Es de estudios revisados por pares, incluidos Chiang Mai et al. 2022, Informes Científicos, y PLOS Genetics, 2022. Ambos confirmaron una empinada caída en la mezcla del sur de Asia, a pesar de que la indio cultural se estaba extendiendo más visiblemente que nunca. Entonces, ¿cómo asciende este poderoso, casi desaparece? 3 fuerzas clave. Primero, afluencia demográfica. Durante la Edad de Bronce y el Hierro, los agricultores relacionados con el este de Asia emigraron hacia el sur desde el sur de China, fusionándose con hablantes nativos de Austroasiatic. Los genomas del norte de Vietnam, C2000 BP, y Laos muestran esta transición claramente. ¿El resultado? Una ola de ascendencia del este asiático que abrumaba más pequeños rastreos genéticos del sur de Asia con el tiempo. Segundo, estratificación social y sesgo reproductivo. Ese niño antiguo, ABM 40, probablemente vino de una élite o de familia ligada a Rade. Su linaje indio puede no haberse extendido ampliamente a través de la población rural de Jemer. Durante siglos, la señal genética de algunos individuos de alto estatus se diluye, incluso se borra, cuando está rodeada de poblaciones grandes y menos admesadas. Tercero, cuellos de botella de población y trauma histórico. La caída de Angkor en el siglo XV, desencadenada por el cambio climático, el conflicto y las presiones extranjeras, condujo al desplazamiento masivo. Pero el borrado más devastador llegó más tarde, 1975 a 1979, bajo el Rouge Khmer. 2 millones de muertes. Se extinguieron líneas familiares enteras. La diversidad genética moderna refleja esa ruptura. Así que los camboyanos de hoy no carecen de herencia del sur de la India. Reflejan lo que quedó después de siglos de absorción, reemplazo y colapso. Pero hay una señal que no se lava tan fácilmente. El ADN mitocondrial, aprobado solo de madre a niño, es una cápsula del tiempo. Y cuando los científicos examinaron las líneas maternas Jemer, lo que encontraron, volvieron a cablear todo lo que pensamos que sabíamos sobre el pasado genético de Camboya. Porque dentro de esas mitocondrias fueron susurros de los primeros humanos en caminar por esta tierra. Pero mientras las madres contaron una historia, los padres le contaron a otro. Comienza con una celda. Mitocondrias, los motores de energía de Tini dentro de nosotros, pasaron solo de madre a niño. Sin mezcla, sin reorganizar. Solo una línea materna pura, llevada como una reliquia a través de cada generación. Y en Camboya, esas líneas maternas son antiguas. En 2021, un estudio de Streiter et al., utilizando datos de 299 camboyanos, descubrió algo impresionante. Los haplogrupos mitocondriales únicos, B5A1, F1A1,
M12b, con edades de coalescencia que se remontan a 34.000 a 60.000 años. No de la India. No de China. Pero arraigado en el sudeste asiático, probablemente descendiendo de los primeros humanos que emigraron desde África a lo largo de la ruta costera. Esto significa que las mujeres gemer, las madres e hijas, se convierten en recuerdos genéticos ininterrumpidos que se remontan al Paleolítico superior. Y aquí es donde llega el contraste. Porque mientras el ADN autosómico mostró desvanecimiento de la mezcla india, y las líneas paternas como el cromosoma IR1A1, ligado indio, aparecieron solo en trazas. La ascendencia materna nunca se fue. Los macrohaplogrupos R, M y N dominan las mitocondrias Khmer. En particular, B5A1, ahora confirmado que probablemente se originó en el sudeste asiático continental hace unos 34.220 años, Zhang et al., 2013. Estos linajes no solo sobreviven, expandieron hacia afuera, que se encuentran en las poblaciones de Camboya a Madagascar. Pero no son solo números. Las tradiciones de entierro Khmer, vistas en sitios como Pumesnai, controlan la orientación física, las ofertas de tumbas y la arquitectura funeraria de los recolectores de la era de Wavinian con paralelos dravidianos. Una fusión cultural que refleja las mismas capas genéticas. Herramientas de piedra junto a cuentas de vidrio. Macetas neolíticas de arroz al lado de Indian Carnelian. No es una historia de invasión. Es una historia de capas. Madres austroasiáticas de la prehistoria. Y padres indios de los primeros reinos. Lo que nos lleva aquí. Porque si la línea materna cuenta una historia de continuidad profunda. Entonces, ¿qué dice el ADN paterno? ¿De dónde vinieron estos antepasados variados indios? ¿Y por qué sus firmas se ven tan diferentes a las de las madres? Para encontrar esa respuesta, tenemos que seguir a los hombres. Porque mientras las madres permanecían arraigadas en el tiempo, los padres vinieron por mar. El cromosoma Y, superado solo de padre a hijo, gira un mapa diferente. Y no lleva al norte. Lleva al oeste, across the Bay of Bengal. La firma paterna dominante en los hombres más modernos de Khmer es O2A1, M95, un antiguo linaje austroasiático. Pero en capas dentro de eso, es algo más. R1A1A1B2 Z2123, una rama común en el subcontinente indio, especialmente en el sur de la India, donde residen las comunidades de Irula y Beyalar. Y aparece en el 3 al 7% de los hombres Khmer hoy. Ese número puede parecer pequeño, hasta que recuerdes, YADN no se desvanece suavemente. Entra por migración, matrimonios mixtos o conquista. Y en este caso, ingresa a través de puertos. Entre el siglo I a.C. y el siglo III CE, el comercio marítimo indio explotó. Los comerciantes tamiles de Pompuar, Aricamedo y Kaveripattinam cruzaron el Océano Índico, navegando por los vientos monzónicos para llegar al delta del Mekong. Y lo que trajeron no fue solo especias, guiones o sándalo. Trajeron linaje. Las excavaciones arqueológicas en Okeo y Angkor Borei revelan artefactos del sur de la India, cuentas de carnal, medallones de oro, amuletos de estilo hindú, cerámica gemera junto. Pero aquí es donde los genes se encuentran con los mitos. Según la leyenda de Khmer Origin, un brahman del sur de la India llamado Kaundinya se casó con una princesa local na llamada Soma. Juntos, fundaron el reino de Funan. Durante años, esto fue descartado como una historia. Pero el ADN nos dice, hombres del sur de la India estaban aquí. Sus genes todavía están vivos en sangre Khmer. Y se decía que sus partidos de llegada el mismo siglo Kaundinya navegaba en tierra. ¿Qué pasa si ese mito es un recuerdo ancestral? No ficción. Pero los antecedentes familiares pasaron por líneas de sangre rituales y reales. A él y negue que una vez gobernó y reformó una civilización. Porque estos padres no solo atracan, comercian y se fueron. Se casaron. Gobernaron. Sembraron dinastías.
Lo que nos lleva al mejor misterio de todos. ¿Podría esta línea de sangre haber construido el imperio de Angkor? Porque lo que Rosenext no fue solo un reino. Era una máquina astronómica construida a partir de piedra. Una civilización tan vasta, tan matemáticamente perfecta, que los satélites de hoy todavía rastrean sus canales desde el espacio. El Imperio Khmer, 802 a 1431 CE, se convirtió en una de las fuerzas más poderosas en la Asia premoderna. Bajo reyes como Jayavarman II, quien se declaró de Barja, un rey de Dios, el Khmer convirtió los humedales en maravillas diseñadas. Templos alineados con solsticios. Redes de la ciudad basadas en la cosmología. Pero detrás de la iconografía, una historia más profunda durmió. Cuando los científicos examinaron los datos de todo el genoma de las poblaciones modernas de Khmer y Thai Khmer, Chiang Mai et al. 2022, PLOS Genetics, encontraron un eco inesperado. Una segunda ola de mezcla del sur de Asia, más pequeña que la que se encuentra en el Niño Funan, pero inconfundible, se realizó entre 800 y 1300 CE. Justo en la cima del Imperio Angkor. El análisis de mezcla utilizando curvas de descomposición de aliso y modelado Q-Padma apuntó a fuentes de regiones de habla dravidiana del sur de la India, las castas de Brahmin y Merchant por igual. Y esta vez, no era solo un niño. La señal india apareció en las poblaciones de Khmer de las tierras bajas, pero no en las tribus de las colinas o las minorías austroasiáticas. Esto fue dirigido, urbano y flujo de genes de élite, atado directamente al comercio y al poder. Los artefactos de Angkor lo refuerzan. En Angkor Borei, Phnom Da, y en la cuenca del Bajo Mekong, los arqueólogos desenterraron inscripciones de estilo indio, cuentas de vidrio de alta alúmina y bronces Shivelingams. Los templos de Angkor dicen el resto, espacios rituales brahmánicos, versos sánscritos y dioses de Tamil Nadu grabados en piedra camboyana. Sin embargo, el idioma hablado era el viejo Khmer. La gente todavía era austroasiática. El imperio no era trasplantado por la India, fue reinventado Khmer, con sangre india cocida en sus venas. Incluso las caras monumentales del Bayón, con sus sonrisas enigmáticas, pueden reflejar esta fusión. Royal, sereno y genéticamente mezclado. Pero incluso cuando el Imperio Angkor alcanzó su cenit, la jungla sostenía sus secretos. Porque justo más allá de las paredes del templo, pasas las grandes reservas, más allá de los caminos reales, los arqueólogos comenzaron a encontrar algo extraño. Mayor que el imperio. Mayor que Funan. Y a diferencia de cualquier cosa india. Una ascendencia humana enterrada tan profunda es anterior a los reyes, imperios, incluso agricultura. Porque justo afuera de las paredes del imperio. Algo que incluso más viejo estaba esperando para ser encontrado. No es una ruina. No es un guión. No el nombre de un rey grabado en piedra. Pero un susurro, atrapado en hueso. Mucho antes de Funan, antes de Angkor, incluso antes de que se plantaron los primeros campos de arroz. Las tierras de Camboya eran el hogar de personas diferentes. Cazadores. Recortes. Nómadas que no dejaron ciudades atrás, pero cuya sangre todavía corre en venas modernas. Se llama Noabinian. Y su historia comienza hace más de 45.000 años. Sitios arqueológicos como Langespean Cave en la provincia de Battambang nos dicen esto. Estos fueron los primeros humanos en caminar por el suelo del bosque de Camboya. Redactaron herramientas de piedra caliza, moluscos asados en fogatas y enterraron a sus muertos con una consistencia misteriosa. Y durante décadas, la ciencia no tenía idea de quiénes eran realmente. Hasta que los genomas hablaran. En 2018, un estudio histórico realizado por Lipson et al., analizando esqueletos preneolíticos de Malasia y Laos, reveló un antiguo hilo genético. Estos individuos llevaban ascendencia basal de Eurasia Oriental, distintiva de los más tarde migrantes de cultivo de arroz de Asia Oriental. ¿Y en comparación con las poblaciones modernas? El ADN Khmer todavía resuena con su legado.
Los haplogrupos mitocondriales como M12B y F1A1A son raros, profundamente divergentes, y aparecen tanto en los antiguos restos suabinianos como en los camboyanos actuales. Estos linajes sugieren descendencia materna ininterrumpida de los habitantes originales de la región. Incluso extraño, rasgos dentales. Los dientes modernos de Khmer muestran patrones, como incisivos en forma de pala, molares extra de cúspide y taurodontismo, que reflejan los antiguos esqueletos suabinianos. Rasgos sin cambios en decenas de miles de años. Los restos culturales también sobreviven. Los cuerpos enterrados en Langespean muestran entierros de posición fetal, se encargaron de milenios más tarde en los primeros sitios de entierro Khmer como Pum Snai. Este no es un mito. Es un recuerdo. Genético. Cultural. Íntimo. Porque debajo de cada templo, es una tumba mayor que escribir. Y detrás de cada cara Khmer, hay un rastro de un pueblo que nunca se llamó a sí mismos Khmer. Pero aquí está el acertijo. Si esta antigua línea de sangre siempre estuviera aquí, generaciones de agresión en todos los imperios. Entonces, ¿por qué apareció ascendencia india tan poderosamente en un solo niño? ¿Y qué pasó a todos los demás? Para responder a eso, seguimos el viento. No tierra adentro, no al norte, sino al otro lado del mar, donde el ciclo del monzón lo dictaba todo. Porque entre el siglo I a.C. y el siglo VII d.C., el Océano Índico no era una frontera. Era una carretera. Y desde la costa de Coromandel de Tamilacán, los botes se lanzaron con especias, algodón, marfil y pasajeros. No todos eran comerciantes. Algunos eran sacerdotes. Algunos eran artesanos. Y algunos, tal vez, eran padres. Esta era la ruta de la seda marítima, no de la seda sola, sino de matrimonio, memoria y migración. Puertos como Puar, Aricamedo y Sopatma en el sur de la India se conectaron directamente a Oceo, Kandal y los primeros reinos Mekong. Los gremios comerciales indios, como el Manigrama Myayabole 500, los senderos epigráficos llenos del sudeste asiático. Pero el ADN dejó algo más permanente. El niño enterrado en Angkor Borei, ABM 40, transportó un 49% de ascendencia del sur de la India. Sin embargo, esta señal genética no aparece en las tribus colinas de Camboya, los pueblos forestales o las minorías de tierras altas. Aparece solo en los cementerios urbanos de las tierras bajas, en lugares con acceso al comercio marítimo internacional. Un estudio genómico de 2022 por Chiang Mai et al. Confirmó el enlace. La mezcla del sur de Asia en el sudeste asiático está estrechamente correlacionada con las antiguas redes portuarias, no solo la geografía. Esto significa que la sangre india que entró en Camboya no se derivó lentamente, llegó con un propósito. En barcos. En ciudades. A través de alianzas, matrimonios, poder. Pero no llegó a todos. Las tribus de las colinas en el interior de Camboya no muestran rastro de mezcla india. Su ADN permanece oabiniano, austroasiático, profundo, sin mezclar, antiguo. Entonces, mientras que un niño medio indio fue enterrado en piedra y memoria. Otros, miles de millones de otros, vividos intactos por el mar. Esta no fue una transformación a nivel nacional. Fue selectivo. Geopolítico. Marítimo. Y ahora debemos preguntar. Si ese niño de Angkor Borei fuera parte indio. Entonces, ¿qué pasó con sus hijos? ¿Su línea de sangre? ¿Se elevó con el imperio, o desapareció en el polvo? Porque lo que pasó con los descendientes de ese niño medio indio podría reescribir la idea misma de lo que significa ser Khmer. Pero, ¿qué pasaría si esa reescritura ya ocurriera, muy inferior, invisible, mientras nadie estaba mirando? Porque a veces, la sangre no desaparece. Simplemente deja de ser hablado. Después de los siglos dorados de Angkor, Camboya comenzó a fracturarse. En 1431 CE, la capital fue despedida por las fuerzas de Ayutthaya.
Las ciudades hidráulicas se quedaron en silencio. Los templos se volvieron hacia Vine. Líneas de sangre reales dispersas. Las poblaciones colapsaron. Y la historia se movió sin preguntar quién se quedó atrás. Pero Genes, mantenga la puntuación. Entre los siglos XV y XX, Camboya fue atravesado por un guante de trauma. Invasiones tailandesas. Invasión vietnamita. Colonialismo. Guerra mundial. Cada era trajo pérdida, no solo de las ciudades, sino de identidad. Luego vino el peor golpe. 1975 a 1979, el Khmer Rouge. Un régimen radical que convirtió los campos de arroz en terrenos de matar. Se estima que 2 millones de personas murieron. Médicos, artistas, monjes, familias enteras, todos borrados. No solo nombres y caras, sino líneas genéticas, borradas del futuro. Y aquí es donde la ciencia revela lo que la memoria olvidó. Porque en genética hay un proceso llamado drift. Con el tiempo, los linajes raros, como los haplogrupos paternos del sur de Asia o los marcadores maternos únicos, pueden desaparecer, puramente por casualidad. Especialmente en pequeñas poblaciones traumatizadas. Ese niño de hace 1.800 años, medio indio, nacido en las tierras bajas de Mekong, puede haber tenido descendientes. Pero después de siglos de guerra, migración, asimilación y genocidio, su línea de sangre puede haberse reducido en silencio. Sucede gradualmente. Un padre solo tiene hijas. Una familia muere en una hambruna. Un pequeño pueblo nunca reconstruye. Y la historia escrita en cromosomas nunca se transmite. Pero no todo está perdido. Porque mientras esos linajes se desvanecían de la vista, no fueron borrados por completo. Estaban sumergidos, vinis genes dominantes, debajo de la historia reescrita. Espera. Tranquilo. Intacto. Y luego, en los laboratorios de todo el mundo, en Copenhague, Bangkok, Berkeley, comenzaron a hablar nuevamente. A través de los dientes. A través de los huesos. A través de niños enterrados y tumbas olvidadas. Porque los genes no estaban perdidos. Estaban ocultos. Y ahora, hablan de nuevo. Pero lo que están a punto de decir, desafiarán todo. Porque enterrado debajo de cada piedra Khmer, es un genoma silencioso que espera ser leído. En 2022, los genetistas dirigidos por Chiang Mai et al. Publicado un estudio histórico en PLOS Genetics. Pruebas genomas de las poblaciones camboyanas, lao, tailandesas y vietnamitas. Sus herramientas, QPAM, estadísticas de relación F4 y desembocadura de aditivos de aliso, revelaron lo que nunca se enseñó los libros de texto. No había solo una ola de contacto indio. Había dos. El primero, al menos de 1500 a 2000 años, alineado con centros comerciales tempranos como Okeo, vinculados al antiguo reino funanal. Esta ola dejó su rastro en individuos como ABM 40, el niño Angkor Borei, que transportó 50% de ADN del sur de la India. Probablemente de las poblaciones dravidianas tamiles o de habla malayalam. La segunda ola, entre 800-1300 CE, coincidió con el pico del imperio Angkor. Dejó huellas más ligeras y más sutiles, de 7 a 14% de ascendencia del sur de Asia, visibles solo en poblaciones de tierras bajas vinculadas a puertos y centros políticos. ¿Los pueblos de montaña? Intacto. Esta no fue una transformación nacional. Fue selectivo, élite conduce en fusión. Aún más profundos, los estudios mitocondriales de Sang et al. 2013 y Streiter et al. 2021, mostraron haplogrupos maternos como M12B, B5A1 y F1A1 que se remontan a 34.000 a 60.000 años, a los cuidadores de Wabinian, no a los colonos indios. Y sin embargo, este antiguo sustrato coexiste con líneas paternas indias como R1A1, Z2123 y H1A1A, preservadas en hombres Khmer hoy.
Esta no es una historia de adopción. Es una historia de enredo. De líneas de sangre fusionadas, intimidad intercultural y mitos se volvieron moleculares. Porque la historia de Kaundinja y Soma, un brahman que se casa con una princesa serpiente, ahora tiene sentido genético. El Royal Na no era solo simbólico. Ella era indígena. Sus hijos no eran metáforas. Eran reales. Este hijo de dos mundos, South India y antigua Camboya, vive en el ADN moderno. En templos. En rituales. En el ritmo de la batería gemer haciéndose ritmos tamiles. Y entonces preguntamos. Si el ADN es ahora el oráculo. Entonces, ¿qué otros secretos tiene aún que susurrar, se lleva al suelo del sudeste asiático? Porque un niño, solo uno, desenterrado de un modesto entierro en Angkor Borei, era suficiente para sacudir 2.000 años de historia aceptada. Así que imagina. ¿Qué sucede cuando encontramos el siguiente? No es un rey. No es un guerrero. Pero otro niño olvidado. Otro fantasma genético, enterrado justo debajo de nuestros pies. En algún lugar, en las arenas rojas de la provincia de Savannah Ket, Laos, o debajo de los bosques sombreados de Preah Vihear, otra voz duerme en silencio. En Traquew, la antigua capital de Lam Pe, los arqueólogos ya han recuperado templos de ladrillo quemados con inscripciones sánscritas que datan del siglo IV CE, pero los huesos debajo de ellos siguen sin probarse. Y esto ya no es conjeturas. En 2023, los investigadores del Instituto Max Planck para la Antropología Evolutiva, en colaboración con la Academia de Ciencias Sociales de Vietnam, comenzaron a secuenciar muestras antiguas del centro de Vietnam y el sur de Laos, dirigiendo a personas sospechosas de transportar ancestros de fusión austroasiática y dravidiana. ¿Su objetivo? Para resolver el puente genético inexplorado entre las comunidades marítimas de Cham, Khmer y Indian Isles. Al mismo tiempo, las excavaciones en curso en Phnom Kulen, el lugar de nacimiento sagrado de los reyes Angkor, han revelado restos humanos que datan antes del surgimiento de Jayavarman II. Estos pueden contener el próximo genoma, otra voz lista para reescribir el guión. Porque esto es lo que hemos aprendido, la historia no termina. Se expande. La historia de Khmer nunca fue estática. Evolucionó a través de rutas marinas y frascos de entierro, a través de matrimonios olvidados y lenguas desaparecidas. Y el próximo capítulo no se escribirá en un templo. Vendrá de un laboratorio. Del análisis de isótopos en Alemania. De los huesos de Petro en Bangkok. De los dientes en una tumba, nadie pensó abrir. Porque en algún lugar, debajo del suelo del sudeste asiático, un niño espera. Y cuando los encontremos, hablarán. No en palabras, pero en pares de bases, en haplogrupos, en ecos finalmente podemos escuchar. Y cuando hablan, sabremos cómo escuchar. Porque el pasado no se ha ido. Fue solo, esperando que alguien escuchara. Y tal vez ese alguien, siempre se suponía que fuera tú.